Bueno, muy buenos días para todos. Nos encontramos en esta etapa del proceso con el fin de aclarar algunos elementos que son esenciales en la construcción del PI, pero sobre todo afincando la reflexión en lo que tiene que ver con los fundamentos y los componentes de los modelos pedagógicos que se van a incorporar dentro de la fundamentación de los proyectos educativos institucionales. Si bien es cierto, los fundamentos, digamos que tienen que ver en orden filosófico, es decir, la manera como se construye el conocimiento. También hay un elemento fundamentador que parte desde la misión y la visión institucional y sobre todo definir queremos. Eso será fundamental para discernir en una reflexión grupal en donde participa o debe participar toda la comunidad educativa de aquellos pilares fundamentales que van a construir el proyecto educativo institucional, que será el elemento fundamentador de las prácticas pedagógicas. Entonces, toda vez que definimos la misión y la visión, es decir, en la misión es lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer a través de las prácticas y a través del trabajo institucional. Es decir, es como la manera en que configuramos los objetivos, los propósitos, las metas que queremos lograr dentro de nuestro ejercicio docente en el interior de una comunidad educativa y desde los elementos administrativos. Y la visión tiene que ver con la perspectiva o la proyección que hace la institución dentro del contexto educativo. Parte efectivamente de un estado real o inicial a un estado ideal al que se quiere llegar, y efectivamente hay una efectivización de esas prácticas en sentido positivo, donde recurrentemente hacemos un ejercicio inflexivo dentro del contexto para pensarnos todas las prácticas que puede suscitar este tipo de escenarios, y sobre todo los intercruces que deben existir entre la escuela, es decir, la institución, entre las demás instituciones que hacen parte del contexto, los demás actores que participan de dicha comunidad y, y los sujetos que participan y se articulan en el ejercicio y en las diferentes actividades y componentes del proyecto educativo institucional. Entonces, a partir de esos elementos fundamentales, tenemos en cuenta que los proyectos educativos institucionales justamente son el eje fundamentador de la práctica pedagógica, es la médula que le da soporte, que le da consistencia teórica y metodológica a todas las acciones prácticas y a todo el ejercicio reflexivo que se hace dentro de la labor propia del quehacer docente, ¿vale? Efectivamente, un proyecto educativo institucional se empieza, o sea, ahí tiene una serie de fases, y esa fase inicial tiene que ver con un diagnóstico, con un reconocimiento de necesidades, ¿sí? Eso se va a fijar también en el tema de la visión y la misión. Es decir, yo no hago un proyecto educativo institucional de manera fortuita, sino que yo lo voy a realizar en la medida que reconozca necesidades específicas, y sobre todo a partir de ese reconocimiento de necesidades específicas dentro del contexto pueda, digamos, que hacer la diferencia como institución y dentro de mi equipo de trabajo, es decir, toda la comunidad, ya sean directivos, estudiantes, docentes, y aquellos padres de familia que también participan en la gestión, por ejemplo, en el consejo directivo. Entonces, desde ahí se toman las decisiones. Entonces, es un trabajo, digamos que mancomunado, de disertación y de reflexión en torno a la sensibilización y el reconocimiento del contexto para desde ahí fundamentar las propuestas. ¿Vale? Ok. Bueno, hay varios elementos.
hay que saber distinguir entre los fundamentos de un PI, ¿sí? O sea, los fundamentos de un PI no es lo mismo que los componentes, son dos cosas distintas. No me está... que acá, efectivamente, todo parte de la Ley Orgánica de la Educación, ¿no? Esta Ley Orgánica tiene que ver con la Ley 1994 del Ministerio de Educación Nacional, pero además de eso hay toda una cantidad de decretos y variables o normativas conexas que van, digamos, se van incorporando en la medida que van apareciendo nuevas necesidades, nuevos retos que tienen que de cierta manera instalarse digamos, en el ejercicio de reforma de un proyecto educativo institucional. Por ejemplo, es por ejemplo, la educación inclusiva, ¿sí? Que eso, sobre todo en el decreto, aparece, digamos, con toda la fuerza, aparece en el año de 2014. En el 2014 vemos que eso, digamos, se le empieza a dar forma a esa normatividad de la educación inclusiva, digamos que se adopta como política pública, quiero decir, porque digamos que los antecedentes vienen incluso, pues, obviamente, con la Carta Magna, ¿no? Del 91, el tema, digamos, de la inclusión, del reconocimiento, digamos, de los sujetos, desde el grueso de las libertades, desde el grueso de los derechos, y sobre todo los deberes institucionales frente a ese tipo de población para proveer justamente proveer ese tipo, digamos, de espacios que tienen que ver con la inclusión en el ámbito educativo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es que todos los nuevos decretos tienen que irse replanteando entre el proyecto educativo institucional para que esas políticas sean efectivamente concertadas desde esos elementos fundamentadores como es el PI, y sobre todo, digamos, que sean visibles y se puedan adaptar para responder justamente a esas exigencias a nivel nacional desde un marco normativo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que existen decretos que tienen que pensarnos y revisar a través de unos eventos eh, tenía que ver con el tema de la evaluación, el tema de la calidad, el tema de esas instituciones que de cierta manera administran y regulan el sistema educativo. Entonces, por eso se hacen auditorías y se hace una serie de inversiones en ese tipo de normas para revisar y aplicar todos los procesos que efectivamente respondan a todas las necesidades y a todas las políticas públicas que van emergiendo de acuerdo a las necesidades del momento, ¿sí? Entonces, yo les decía que, o sea, cuando uno se ubica en las comprensiones del proyecto educativo institucional, efectivamente hay una serie de comprensiones muy dinámicas y a la vez muy complejas que se van reconfigurando de acuerdo a cada contexto. Pero hay un principio fundamentador aquí que tiene que ver con la descentralización del sistema educativo, en donde se les da autonomía a las instituciones y entonces en cabeza del rector. Vamos que el rector se convierte en esa cabeza visible que es capaz de reflexionar sobre sus propias prácticas, pero eso no lo realiza de manera unidireccional, sino que lo realiza de manera bidireccional, contando con toda la participación, digamos, de la comunidad educativa a través de sus distintos consejos y la manera como está organizado el sistema o la institución educativa, por ejemplo, en la cual estamos trabajando, ¿sí? Muy seguramente ustedes como futuros profesionales en el campo de la educación van a advertir eh, que tienen que hacer parte de algún comité específico que es vital para la vida de la institución.
Por ejemplo, algunos van a ser parte del comité académico, del comité directivo, del consejo o comité de convivencia, algunos llaman consejos, otros llaman comité, digamos, pero digamos que tiene la misma esencialidad administrativa, organizativa, que de cierta forma, digamos, que toma las decisiones, orienta las acciones y tiene que ver también con la vida organizacional de la institución. Entonces, todos los elementos que están ahí incorporados y que de cierta manera pues, suena un poco feo lo que voy a decir, tiene que ver un poco con el tema administrativo del sistema educativo a nivel interno, es decir, a nivel de una institución en particular. Entonces, se toman los elementos administrativos de fondo y bajo la premisa de la descentralización, es decir, la autonomía, de que cada institución, por ejemplo, cada entidad territorial es autónoma y dentro de cada entidad territorial también les da cierta autonomía a los rectores para manejar un poco esa dinámica. O sea, al final ellos tienen que responder a las demandas y a las políticas institucionalizadas, pero la manera, digamos, de cómo se socializa, de cómo se apropian las políticas, las metodologías que se construyen, los modelos pedagógicos que se adoptan, las prácticas pedagógicas que se estatuyen. Digamos que eso tiene que ver más bien con la vida institucional y eso es un trabajo que le corresponde a toda la comunidad educativa, empezando desde directivos, maestros, equipo de docentes, padres de familia, en su justa medida que participen los estudiantes para poder, y administrativos en general para poder responder a esas demandas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pensar que el PEI es un plan operativo, es un elemento que reflexiona las prácticas, pero también las organiza. Entonces, tiene que ver con la organización de la vida institucional. Entonces, desde esas comprensiones vamos a entender que efectivamente el proyecto educativo institucional es un proyecto que direcciona toda y que administra toda la vida de la institución. Y para hacer un proyecto educativo, como cualquier proyecto de investigación o cualquier proyecto aplicado, o cualquier proyecto metodológico, pues efectivamente hay unas metodologías propias, hay unos modos de trabajar propios, hay unas articulaciones propias y hay unos marcos de referencia propios. Cuando hablamos del marco de referencia, entonces vamos a darnos cuenta que ahí es donde empiezan esos elementos que de pronto teníamos que hacer en el ejercicio. Es decir, pensarnos una fundamentación pedagógica, es decir, los principios filosóficos. Recordemos que la filosofía, hay algo que se llama filosofía de la educación, y entre la filosofía de la educación es la reflexión teórica, es la reflexión también empírica, pero sobre todo la reflexión filosófica que nos permite entender el sentido de la educación, los fines de la educación, el objeto de la educación, el fenómeno de la educación y sobre todo el objetivo que direcciona los procesos educativos o pedagógicos. Entonces también hay elementos que también tienen que ver de cómo se va configurando los saberes dentro de las prácticas pedagógicas. Entonces aparece digamos, un principio fundamental que es el tema de la enseñabilidad del saber. Entonces existen instituciones educativas que se encargan de direccionar las prácticas pedagógicas, pero porque efectivamente el conocimiento puede ser transferible, ¿sí? O depende de la visión como yo lo tome, porque yo no simplemente es transferible, sino que también se reconstruye, se resignifica, ¿sí? Y entonces fíjese que cuando yo le doy esas connotaciones, es lo que a mí me permite entender la manera en que yo voy a articular mi práctica pedagógica como institución frente a las necesidades de una población específica a la cual dirijo todo mi acontecer o todo mi ejercicio pedagógico en el marco de una institución. No sé si hasta aquí he sido más o menos claro. Eso es como para contextualizar el tema del PI. Sí, ha sido claro. Está. Ok, perfecto. Entonces, dentro de esas fundamentaciones, que no solamente es una, no solamente nos podemos quedar en reflexionar el tema filosófico, sino también el tema sociológico, porque si nos damos cuenta, mira, el conocimiento es una realidad
realidad, es una articulación de elementos sociales y culturales que están apoyados desde la cultura, desde lo biológico, desde lo antropológico, desde lo epistemológico, y entonces a partir de esas posiciones, incluso lo político, ¿sí? Entonces a partir de esas articulaciones en donde vamos a establecer el saber y las prácticas pedagógicas en sí, que están referidas al conocimiento, vamos a postular unos serios de elementos que van a fundamentar ese proyecto educativo institucional. Entonces, por ejemplo, si tú eres rector de una institución, ¿sí? Muy seguramente vas a llegar a ser rector de una institución, te vas a pensar cómo vas a hacer esas prácticas pedagógicas en un determinado contexto y articuladas desde unos componentes epistémicos o filosóficos, unos componentes antropológicos, porque tiene que ver con el hombre, con las comprensiones que se han hecho en torno al hombre, el hombre cultural, el hombre que está en un contexto natural y el hombre también biológico, ¿no? Y esas articulaciones también entre sí, entonces entendernos en esos términos. También la fundamentación parte desde los elementos sociológicos, es decir, desde las interrelaciones que el sujeto construye consigo mismo y con su entorno social e incluso natural. Entonces ahí tiene que ver esa fundamentación. Además de eso, también hay una fundamentación en términos políticos, porque tiene que ver de una parte con el sujeto político que yo estoy formando a partir de unas prácticas pedagógicas, y ya lo decía Freire, que digamos que el deber del maestro es formar políticamente al sujeto, además también ejerce un tema de relación, un tema de poder, y ese tipo de intercambios se van articulando. Y en últimas, digamos que el saber es lo que le permite al sujeto como tal, ubicado en una realidad, participar de las dinámicas sociales, comunitarias, políticas y sociales. Entonces, fíjese que también hay un elemento político. Eso por un lado. Y de otra parte, el elemento político está sujeto porque también tiene que ver con la forma administrativa de la institución, cómo se administra políticamente hablando la institución educativa, y además de eso, digamos, es que se ve desde varios puntos de vista lo político, y también el elemento político en la medida que tiene que ver con la adopción de las políticas públicas existentes y que regulan el sistema educativo, ¿sí? Entonces, está lo político desde lo institucional, desde las normas que orientan y dirigen la educación, está desde la forma en que yo políticamente hablando empodero a los sujetos, es decir, a los estudiantes a los cuales se dirigen las prácticas pedagógicas, pero no solamente los sujetos, sino también toda la comunidad educativa, porque digamos que hay un ejercicio allá de poder, y de otra parte también está con las dinámicas participativas de la comunidad en términos administrativos de la organización educativa. ¿Listo? O la administración educativa. Entonces hay esos tres elementos que se van interrelacionando y se van articulando pues para dar fundamentación teórica al proyecto educativo institucional. Lo social en este caso es muy fundamental, o sea, eh, lo social tiene que ver, me voy a saltar un poquito porque estaba aquí hablando y luego me devuelvo, ¿vale? Lo social es fundamental porque es la articulación que la comunidad educativa hace con con las distintas instituciones y con los distintos escenarios y con los distintos actores y sujetos que participan en torno a la comunidad. Además, que si uno, digamos, desubica en sentido positivo la institución, es decir, uno rompe la barrera límite que coloca la institución, y uno se va a dar cuenta que la institución es mucho más digamos, que unas cuatro paredes donde acontece el acto educativo, ¿no? Es decir, el aula, sino que si uno se da cuenta que la institución educativa rompe barreras y realmente permea los escenarios y las realidades de cada sujeto y cada contexto, entonces lo social y lo comunitario tiene que, digamos, se vuelve como un elemento o un fundamento bastante esencial para la vida de la institución, porque tiene que ver con la manera en que la institución educativa
afinca una serie de prácticas orientadas a promover los desarrollos, ¿sí? Las distintas formas de desarrollo en las dinámicas sociales. Entonces, está el desarrollo individual, claro, eso es cierto, el desarrollo integral de la persona, pero de otra parte y al lado, eso no se puede, digamos, dividir, está el desarrollo social y comunitario. Entonces, se supone que la institución educativa está dotando de capacidades, de competencias, de conocimientos, de habilidades, está afinando todos esos elementos fundamentales que transitan por la práctica educativa, pero todo eso tiene un fin, tiene un norte. O sea, ¿para qué yo hago eso? Pues obvio, para que mis estudiantes, o en este caso mis egresados, puedan enfrentar la realidad, puedan participar, puedan tener esa capacidad de agenciamiento, de propuesta, tengan esa capacidad de decisión, de articulación, y para que fácilmente puedan escalar a la vida profesional, a la vida laboral, desde esas dinámicas que se van instalando allí, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que el PI no simplemente, vamos a hacer un colegio, vamos a hacer unas vainas ahí, vamos a hacer eso, lo otro, no, sino que eso tiene toda una fundamentación, toda una reflexión teórica, epistemológica, antropológica, sociológica, ontológica, si se quiere, de fondo, y obviamente política desde los elementos que yo les decía, ¿sí? El ejercicio que ustedes tenían que entregar era una reflexión, o sea, nosotros tomábamos lo filosófico, lo sociológico y prácticamente lo antropológico, y ahí quedábamos, ¿sí? Digamos, no nos íbamos un poco más allá, porque yo entiendo que es un proceso más bien práctico, y, y era más como la necesidad de nosotros generarle ruidos a ustedes en el sentido positivo. ¿Ruidos en qué sentido? En que se piense en la práctica educativa mucho más de un salón de clases, en impartir una clase. Es que el maestro, siempre he dicho que desafortunadamente el maestro, nos formamos un poco mal y creemos que ser maestro es ir a la escuela, encerrarnos en el salón y hacer unas clases más o menos didácticas, una secuencia didáctica, y ya, para de contar. Y resulta que no, que eso es lo de menos, que tenemos que pensarnos desde los elementos macros, como yo te decía. ¿Recuerda el primer ejercicio del diplomado? Que era pensarnos, los desarrollos, el tipo de persona que queremos formar, las realidades y todos esos elementos. Claro, es que desde ahí donde se articula la práctica pedagógica, y es donde ahí tiene sentido. De lo contrario, la escuela, llámese universidad, llámese colegio, llámese escuela que normalmente conocemos, no tendría razón de ser. Porque si es para aprender conocimientos, entonces yo me voy a YouTube, o me voy a canales de otras, no sé, otras fuentes, o en internet con toda la emergencia de contenidos. No, yo creo que aquí la escuela tiene que ser pensada más bien desde la realidad del contexto, y hacer ese tipo de apuestas. Como yo, por ejemplo, si yo estoy en el marco de un contexto violento, cómo la escuela puede construir escenarios de paz. Si yo vivo en una región, digamos, campesina, cómo yo desde las apuestas puedo abanderar procesos comunitarios de acción social, de emancipación social, de agenciamiento social, y articulados con los trabajos que hacen los estudiantes, indistintamente su contexto, o incluso las prácticas pedagógicas orientadas a potenciar ese tipo de dinámicas que son muy potentes y son necesarias, no perderlas en nuestro contexto nacional. Sí, entonces fíjese que el proyecto educativo es lo que le da vida, es el andamiaje, es la estructura que soporta metodológicamente y teóricamente una institución educativa. Y entonces las prácticas pedagógicas van a tener sentido si nosotros pensamos realmente el sentido del PI. ¿Por qué los maestros fracasan? ¿Por qué las instituciones fracasan? Porque es que no hay una reflexión transversal ni horizontal sobre el PI y la comunidad. Y cuando hablo de comunidad, hablo de territorio, hablo de comunidad, hablo de sociedad, hablo de realidades. Entonces, si no hay esa comunicación, si no hay esos intercambios, si no se, por lo menos si no se socializan las políticas públicas existentes que orientan la vida institucional, la vida académica, esto no tiene sentido, no tiene razón de ser. El maestro debería desaparecer. Y ahí sí le doy
le doy la razón, cuestiones de fondo que nos dicen que los maestros no tienen nada que hacer en el contexto, en la actual sociedad de conocimiento. Pues claro, no tenemos razón de ser si olvidamos esos andamiajes, si olvidamos esos elementos fundamentadores que son la esencia de la vida educativa. Entonces, el proyecto educativo, más allá de una organización administrativa, realmente es lo que permite entendernos en términos de nuestro quehacer pedagógico. ¿Vale? Vale, perfecto. Bueno, bien. Entonces vamos a continuar. Luego nos devolvemos acá. Ah, mira, lo que yo te decía, mira la manera como está organizada. Por lo menos yo trabajo ahora cátedra aquí en la UNAD, pero digamos que casi que la mayor parte de mi tiempo me la paso en una institución en el sector público, ¿sí? Y allí por lo menos yo hago parte, o sea, inicialmente hice muy bastante grande. Y pero antes de llegar al consejo directivo, como última instancia, digamos como la instancia fundamental donde se toman las decisiones político-administrativas y organizativas de la institución educativa, todo eso tiene que ser atravesado y haber pasado por esos elementos como el consejo de padres de familia, ¿sí? Entonces hay un consejo, es el presidente de padres, la asociación de padres, y mira, eso es fundamental, uno creería que no, pero es fundamental, porque en últimas, los padres de familia son actores esenciales del acto educativo, y son poco tenidos en cuenta en las políticas y en las formas de administrar digamos, el acontecer pedagógico. Resulta, resulta de poca monta para muchas instituciones lo que piden los padres y resulta que es que uno sin los padres no puede hacer absolutamente nada. Los padres son el elemento que le dan vida y le dan carácter y sobre todo es, en términos pedagógicos, son los que coadyuvan en el proceso formativo de los estudiantes a quien se dirige la acción pedagógica. Y además que la acción pedagógica no solamente se dirige a los estudiantes, sino también a la familia. De hecho, las escuelas de padres que están pensadas de los consejos de padres de familia tienen que estar estructuradas para mirar cuáles son las necesidades de la familia. Entonces, fíjense lo esencial, además, que si hoy día hay vacíos y se naturalizan las violencias en los estudiantes a muy tempranas edades, es porque algo está pasando con los padres de familia y a los padres de familia hay que apoyarles. Hay que educarles también, ¿sí? Suena feo lo que yo digo educar, porque es que educar es un concepto bastante complejo, o sea, a mí me raya cuando alguien dice, ah, tú eres muy educado, pues no sé, eso como que genera tensiones, a mí la verdad me genera mucho ruido, suena antipático el concepto de educar, por eso me gusta más el concepto de formar, ¿no? Formar. Pero bueno, a los padres hay que orientar en ese, digamos, porque los padres y sobre todo la realidad de los padres jóvenes de hoy en día es que primero no tienen trabajo. Yo conozco muchos jovencitos que son padres y no tienen ni idea de qué ser padres y menos tienen oportunidades de desarrollo. Entonces hay que ayudarles, hay que mirar cómo se les ayuda, orientarles a ellos también en el ejercicio de ser padres. ¿Para qué? Para que obviamente ellos puedan también ayudar y aportar en los procesos formativos de sus hijos. El consejo de estudiantes, es que eso es esencial, o sea, mire, mira, yo conozco muchas instituciones educativas en donde los manuales de convivencia que se dirijan específicamente a los estudiantes, a machacarla en la vida a los estudiantes, son inconstitucionales. La otra vez yo hablaba con, era una eminencia en esta parte, eh, que estaba haciendo una investigación sobre los proyectos, por ejemplo, sobre los consejos estudiantiles, que en última no operan en la dirección y organización de la vida institucional, sin embargo es una figura que está ahí, pero no es efectiva, tristemente. Y, por ejemplo, uno lo mira que no tienen mayor participación los estudiantes cuando las decisiones que se toman dentro de la articulación de las prácticas pedagógicas y la vida institucional poco tienen en cuenta las reflexiones que hacen los estudiantes sobre su propio quehacer y su propio rol. Y eso uno lo ve, por ejemplo, en los manuales de convivencia, que se vuelven demasiado impositivos, inquisitivos, es una carga, y sobre todo que son inconstitucionales. No hay, o sea, esos consejos, esos manuales no tienen
no reconocen las diferencias entre libertades y derechos. No hay reconocimiento, y es que hay una distancia entre libertades y derechos, y eso sería, digamos, el eje fundamentador, por ejemplo, de un manual de convivencia y es la vida institucional, y eso tiene que estar contemplado dentro del PI, ¿vale? Entonces, la participación de los estudiantes tiene que ser sustantiva, tiene que ser constante, tiene que abrirse los espacios de diálogo, de participación, y en última, nosotros no queremos que haya chicos pasivos, sino que hagan. Entonces, si yo quiero que formar al sujeto políticamente hablando, le debo dar la palabra al estudiante. Entonces, ahí estamos fallando. Y el consejo académico, obviamente, tiene que ver con perdón, tiene que ver con la voz de los docentes. O sea, los docentes son los que conocen la realidad de los estudiantes y la realidad de la familia. A veces los directivos se les olvida que son directivos, que espero que en alguna vez de su vida fueron maestros en el aula, ¿sí? Entonces todo se volvió una visión muy administrativa, muy tecnológica, muy tecnocrática en términos administrativos. Entonces una vaina muy instrumental, y es ahí donde no tiene articulación el país. O sea, el país, digamos, queda desarticulado si no existe la voz del Consejo de Padres, si no existe la voz de los estudiantes y si no existe la voz de los académicos, ¿sí? O sea, eso hay. Entonces, todas las decisiones se parten desde aquí, desde los padres que conocen la realidad, los estudiantes que están ahí en el contexto, los docentes que conocen las realidades y a los cuales, digamos, hacen ese ejercicio pedagógico. Pero digamos que si no hay diálogo entre ellos tres, entonces las decisiones que toman en consejo directivo son nulas si no hay reconocimiento de esas voces. ¿De acuerdo? Sí, de No sé si acuerdo, esa ¿no? parte, señor. Sí, y algo muy importante es que cada uno debe creer con respecto al PI de que realmente hay un principio en el cual cada uno de ellos pueda desarrollar su proyecto de vida, tanto el estudiante, tanto como el maestro, tanto como la comunidad, en la cual si cada uno de ellos cree realmente en lo que se puede hacer, puede transmitir esa confianza a cada uno de los ámbitos para que cada persona, cada, digamos, ente pueda realmente lograr lo que se está proponiendo. Cuando hay confianza realmente, todo el mundo apunta hacia un fin y se puede lograr ese fin. Claro, vuelvo a insistir, mira, si no existe la participación de la comunidad educativa, toda la institución se va al traste y deja de ser, sobre todo deja de responder a los objetivos y a los fines de la educación. Y ahí sí le doy la razón a los que dicen que la escuela debería desaparecer. Vuelvo a insistir, o sea, eso es un discurso de largo aliento y tiene unas implicaciones muy potentes, muy de fondo, pero lo que uno mira normalmente en las instituciones, y sobre todo esas instituciones conservadoras, es que nos dedicamos a unas prácticas pedagógicas, pero desafortunadamente desarticuladas con la comunidad educativa. O sea, no responden. No hay, no hay resignificación. O sea, yo me pregunto, ¿qué resignificación puede haber en las prácticas pedagógicas que se quedan simplemente institucionales y muy normativos, pero digamos, de pensarnos las contingencias y las realidades de cada contexto? Además que se vuelve el tema muy administrativo, pero se nos olvida realmente pensarnos a los sujetos que estamos formando, o sea, el sentido teleológico, ¿vale? Es un sentido teleológico, es decir, un sentido último de la educación. Hay que pensarnos más allá de las prácticas pedagógicas. ¿Listos? Para retomar un poco, entonces, esta presentación, digamos, aquí les sintetizo muy bien, digamos, qué es lo que constituye un proyecto educativo institucional. Entonces, entender de una parte está la fundamentación, ¿vale? La fundamentación es todos estos elementos que aparecen acá, ¿de acuerdo? Están toda esa parte es la fundamentación y los componentes. Efectivamente hay una articulación entre componentes y la fundamentación. O sea, digamos, eso no va separado, eso va articulado, eso tiene que ser articulado. De hecho, del fundamento filosófico epistemológico, yo voy a reconfigurar el componente conceptual, es decir, lo que yo estoy entendiendo
por la acción pedagógica, lo que yo estoy entendiendo por el conocimiento, lo que yo estoy entendiendo o la postura que estoy asumiendo, la postura epistémica que estoy asumiendo como institución frente al conocimiento, ¿sí? Entonces ahí entender eso. Por lo menos yo me encuentro que hay muchas instituciones que son constructivistas porque entienden que el conocimiento no solamente se limita a que el maestro, perdón, o sea, no, eso lo dice un teórico, vomita el saber sobre el estudiante, o sea, eso no puede ser, sino que dice que el constructivismo, por ejemplo, que el sujeto construye su saber desde los significados que le otorga a los conocimientos ya existentes. Entonces hay unos presaberes, hay unos conocimientos nuevos que digamos que incorpora el docente, pero en últimas el que los articula para sí, para generar nuevas comprensiones o construir saberes, como bien lo dice el constructivismo, parte del sujeto que conoce, ¿vale? Entonces, digamos que ese componente de fundamentación o ese componente conceptual tiene que ver con la manera como se establece, como la institución está entendiendo el conocimiento y la forma de enseñar y la forma de aprender. Son tres aspectos: conocimiento, enseñanza, aprendizaje, básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que, ¿cuál es el objeto cuál es el objeto de la educación? Pues la enseñanza y el aprendizaje. Pero ¿qué es lo que enseñamos? Pues conocimientos. ¿Qué es lo que se aprende? Pues conocimientos o saberes. Y también hay que hacer las distinciones entre conocimiento y saberes. ¿Sí? O sea, el conocimiento tiene una categoría más epistemológica, mientras que los saberes tienen una connotación más subjetiva, más empírica, ¿sí? Entonces hay que hacer ese diálogo entre conocimientos y saberes. ¿De acuerdo? Ok. Vale, perfecto. Bien. En los componentes, el segundo componente, como yo te decía, mira, es el componente administrativo. Tiene que ver con todo, digamos, el pilotaje, con todas las columnas administrativas y organizativas de la institución, los recursos financieros. Entonces, cómo se financia la institución, cómo se sostiene, cómo se organiza, quiénes dirigen, quiénes vigilan, quiénes generan esos diálogos entre lo administrativo y las necesidades. Entonces, la parte administrativa, no solamente, digamos, descolocarlo o desubicarlo más allá de un componente netamente administrativo, sino que realmente tiene que haber un elemento también fundamentador basado en el talento humano, ¿sí? No, no recurso humano, porque a mí me parece tan feo ese concepto que lo utilizan muchos los administradores. Entonces no es administrar, aunque tristemente la educación se ha vuelto un tema administrativo y ahí tenemos esa serie de espacios tan, digamos, que desnaturalizan la educación. Entonces no, el componente administrativo tiene que ver con el manejo del talento humano y los recursos financieros. O sea, básicamente, o sea, sin echar tanta teoría, tanto rollo, es esos elementos. ¿Cómo se organiza? Los comités, los consejos, ¿sí? Quién ejerce veedurías, etcétera, etcétera. O sea, todos esos elementos que tienen que ver con la vida organizativa y administrativa del talento humano y también del recurso financiero, donde está el músculo financiero para hacer las diversas actividades y cómo se van a cofinanciar o cómo se van a proyectar, en fin. Entonces tiene que ver con todos esos elementos. El tercer elemento, que de pronto es el que más nos compete a nosotros, tiene que ver con lo pedagógico y lo curricular, ¿sí? Entonces, fíjese que a partir de esos elementos, que también vuelvo a decir, eso no es, digamos, esta parte, es decir, los componentes del PI, que son distintos a los fundamentos del PI, en últimas tiene que haber una comunicación. Por ejemplo, hay una comunicación directa entre el fundamento educativo y filosófico con el componente conceptual, ¿sí? O sea, entre esto y estos dos elementos. El componente administrativo, digamos que tiene que ver un poco tiene que ver con los elementos, con el fundamento científico, tecnológico, técnico y tecnológico, pero también tiene que ver más bien con el tema de la autoevaluación y la gestión, sí, institucional. En cuanto al componente pedagógico y curricular, tiene que ver con las apuestas, con las
apuestas que la institución está realizando frente a esas comprensiones de saber. Entonces, si yo decía que en el componente conceptual tiene que ver con cómo se comprende o qué la institución está entendiendo por conocimiento, qué está entendiendo por saberes, qué está entendiendo por aprendizajes y qué está entendiendo por enseñanzas, entonces eso me va a dibujar un escenario para poder adoptar un modelo pedagógico que me permita articular esas reflexiones. ¿Me hago entender? Por eso es que algún estudiante me decía que cuál es la diferencia. Yo digo, sí, claro, hay diferencias, pero también hay interrelaciones. Y la cuestión, digamos que en el tema de lo pedagógico, yo veo más articulaciones que desarticulaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tomo una teoría, por ejemplo, la teoría constructivista, ¿sí? Y luego paso por el modelo constructivista y luego voy a mirar las prácticas y las secuencias didácticas que se esgrimen, ¿sí? Que se esgrimen a partir de esos modelos y voy a mirar cómo reubico o cómo direcciono mi práctica pedagógica. ¿Vale? Entonces todo está articulado en el fondo. ¿Por qué? Porque es que el grueso de las teorías es lo que genera los modelos pedagógicos. Entonces las teorías de aprendizaje y sobre todo las teorías no solo de aprendizaje, sino que también las teorías científicas que entienden el saber, que entienden cómo se configura el conocimiento, que entienden cómo los sujetos o el hombre aprende y cómo se debe enseñar por tanto, ¿sí? Entonces, claro, hay una articulación entre todas las teorías que aportan la biología, la psicología, la sociología, la antropología, la filosofía, etcétera. Entonces, esas teorías que existen o que se han realizado empíricamente hablando, o sea, teóricamente hablando y empíricamente hablando sobre la experiencia, van a reconfigurar los modelos y van a articular luego las prácticas pedagógicas o lo que uno llama la secuencia didáctica o el quehacer del maestro en el aula. ¿Hasta ahí queda más o menos claro? Sí, Antes. perfecto. Vale, entonces digamos que yo no estoy ahondando mucho porque si tomo cada elemento, no, eso es una vaina larga, pero al menos sí dejar unas precisiones y unas generalidades y sobre todo entenderlos cómo están organizados esos elementos, ¿vale? Y cómo se van articulando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay unas comprensiones claras dentro de los componentes conceptuales frente a la institución educativa, entonces eso me permite a mí adoptar, por ejemplo, si tú fueras el rector, entonces a ti te permite adoptar un modelo pedagógico que sea coherente con esa conceptualización inicial, ¿sí? Si no hay claridad en esos conceptos iniciales, en esas comprensiones iniciales frente al conocimiento, frente al saber, frente al sujeto, frente al estudiante, frente al maestro, frente a los contenidos, frente a la enseñanza y al aprendizaje, si no hay claridad en esos elementos, entonces lo demás queda, digamos que chirriando esos ajustes porque queda desarticulado. Entonces, cuando se precisa los tipos de educación que yo quiero enseñar, por eso el ejercicio que, digamos, se les sugería en la actividad, ¿no? Cuando ustedes se dan cuenta, mira, es que aquí hay que pensarnos al docente de esa manera, hay que pensarnos al estudiante de esa manera, hay que pensarnos a la educación de esa manera, hay que pensarnos la enseñanza de esa manera, hay que pensarnos el aprendizaje de esa manera, etcétera, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esa reflexión, entonces empezamos a mirar qué modelo, ¿sí? O sea, qué modelo educativo, qué modelo pedagógico se acerca más a lo que queremos. ¿Listos? Entonces, modelos hay muchos, pero yo les decía que, bueno, y eso está en las primeras líneas de esa presentación, ahí lo pueden ubicar, que es un modelo. Un modelo pedagógico no es otra cosa que un conjunto de teorías más o menos pensadas, más o menos reflexionadas, unas construcciones empíricas por una serie de autores, ¿sí? Digamos que no son, digamos que son unos constructos que se han hecho a lo largo de la historia y que han dado pie a la definición digamos, de estos constructos que llamamos modelos y que intentan ser una comprensión de la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, un modelo me permite, es prácticamente un paradigma, es una forma de entender la realidad, es una forma de comprenderla de manera compleja, de manera holística. Entonces, fíjense que si ustedes se dan cuenta, voy a tomar como ejemplo el constructivismo, que es lo que ustedes más conocen, aunque no es el único ni es el mejor, insisto.
Yo me quedo con las pedagogías críticas y me quedo con la pedagogía popular, pero pues no siempre se puede, digamos que no siempre se puede utilizar, depende de los contextos. Entonces voy a tomar como ejemplo el modelo constructivista para decirles que si se dan cuenta, si ustedes buscan, ¿sí? Buscan qué es el constructivismo, va a aparecer que este es un movimiento, es un movimiento ideológico, cultural, filosófico, sociológico, ¿sí? En donde hay una serie de miradas y en donde se piensa la sociedad desde las construcciones que los sujetos hacen con base en sus propios procesos de andamiaje y sus propios procesos, digamos, de agenciamiento frente a la construcción de saberes, y que eso tiene que ver con la vida organizativa de la sociedad, porque aquello que el sujeto construye no solamente tiene, digamos, en un elemento digamos, digamos, constructivo para sí mismo, sino que en últimas también termina, digamos, eso devolviéndole a la sociedad y reconstruyendo lo que existe en el contexto social. Entonces, digamos que es una teoría de largo aliento que se puede mirar desde lo sociológico, desde lo psicológico, ¿sí? Desde lo ontológico, lo epistémico, y luego tiene esa connotación del modelo pedagógico porque va a tomar la manera como se reconstruye o como esta teoría o este paradigma va a entender la manera como se construye el conocimiento, y sobre todo cómo se debería, bajo esa, digamos, bajo esa noción de conocimiento, va también a entender cómo van a ser los ejercicios y las prácticas pedagógicas, pues para que tenga coherencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si, que si, que si, que si yo adopto un modelo constructivo para dar respuesta a las necesidades de la institución en la cual, digamos que yo soy rector, o tú eres docente, bueno, en fin, yo soy docente. Entonces, si nosotros articulamos y decimos que ese es el proyecto modelo educativo institucional que responde a todas las necesidades y a todas esas, digamos, esas comprensiones que hemos hecho anteriormente, entonces yo tengo que mirar cuáles son los postulados de cada modelo y cómo voy a reconfigurar mis prácticas pedagógicas, ¿sí? Fíjense algo aquí interesante, y es lo siguiente: yo no puedo pretender, o yo no puedo afirmar o asegurar que, que mis prácticas son constructivistas cuando todo el tiempo me la paso dando instrucción dentro de un aula, o todo el tiempo los estudiantes están sentados. O sea, perdóname, pero aquí tú no estás manejando constructivismo. Entonces, si dentro del país decimos que el modelo pedagógico es constructivista, pues entonces nosotros tenemos que mirar de qué manera articulamos las prácticas pedagógicas para que respondan a esos criterios fundamentadores del modelo pedagógico, y sobre todo también para que responda a las necesidades que se han reconfigurado en esos escenarios de reformulación y de revisión del PI, ¿sí? Entonces, fíjese que acá, por lo menos, dentro de la elaboración del PI, fundamentalmente la justificación uno justifica por qué. Y dentro de la justificación uno hace un diagnóstico de lo que pasa allá, ¿de acuerdo? Y hace una trazabilidad. eh, pero eso tiene que, o sea, que todo tiene que estar prácticamente en un armazón ricamente construido, o si no, eso no tiene sentido. Digamos que se cae por su propio peso cuando eso no tiene coherencia. ¿Qué es lo que ustedes se van a encontrar? Pues de una vez les comento que ustedes se van a dar cuenta que van a leer el PI de cualquier institución educativa, van a mirar el modelo, porque ahí aparece el modelo, y van a mirar que las prácticas no coinciden con lo que dice el PI. No hay nada de coherencia, no hay nada de sentido. Y que decimos que somos constructivistas, pero no lo somos. O que, por ejemplo, podemos decir que somos conductistas y de pronto no lo somos. O que somos, entonces ahí hay que tener mucha claridad digamos, en cada uno de los modelos que van a orientar la acción pedagógica. ¿De acuerdo? Entonces, ese componente pedagógico tiene que ver con las apuestas que realiza la institución a la hora de adoptar un modelo
un modelo pedagógico y que realmente ese modelo pedagógico sea coherente con todos los elementos que se han presentado dentro de la fundamentación del PI. ¿Listos? El currículo. Perfecto. Ok, vale, bien. El currículo tiene una connotación, primero, desde la disposición legal, ¿no? Entonces, recordemos que esa fundamentación curricular o ese componente curricular básicamente se afinca o tiene que estar afincado necesariamente con todos los lineamientos curriculares que propone el MENES, es decir, con toda con toda la normativa, con todo el grueso de las leyes existentes en torno a las distintas áreas del saber. Entonces yo tengo que mirar qué tipo de institución es y cómo adopto las áreas, cómo doy cumplimiento dentro de ese diseño curricular. Entonces aparece todas las áreas fundamentales, las áreas optativas que llaman, y aparecen todos los proyectos que le van a dar vida, ¿sí? Los proyectos transversales y los proyectos institucionales que le van a dar vida y vida orgánica, ¿no? Porque eso está todo, digamos, tiene que estar interconectado como un organismo vivo, por eso digo orgánico, ¿no? Cómo le dan vida orgánica al grueso de la institución, ¿sí? Digamos, a la proyección del PI y a la aplicación del PI dentro de todo el acontecer pedagógico dentro de la institución, incluso fuera de ella. Entonces, claro, ese componente pedagógico, ese componente curricular, además de lo que ya te dije, que tiene que estar pensado en la manera como yo adopto un modelo pedagógico que responda a esas necesidades, también necesariamente tengo que pensarme las políticas existentes para aterrizar las áreas fundamentales, la manera como las voy a articular y la manera como se evalúa, ¿no? Porque también dentro de la propuesta curricular también tengo que pensar en esos elementos, o sea, por ejemplo, si hoy día estamos trillando ese rollo del modelo de competencias y es una realidad, o sea, fíjese que se colocó bastante resistencia cuando se incorporó, porque eso, digamos que las competencias venían desde un principio, era un principio, o sea, la competencia, digamos que es un concepto por allá en la década de los 70, incluso antes, acuñado por lo menos al deporte, ¿sí? Y después del deporte se acuña al tema de la economía, ¿sí? Y finalmente hace su aterrizaje al campo de la educación. Entonces, como que desafortunadamente hay una desarticulación, hay unas comprensiones un poco pésimas frente al aparato pedagógico, a la manera como funciona, debería funcionar el aparato pedagógico, y lo que hacen es incorporar a la fuerza unos conceptos y unas categorías que a veces como que son un poco, o sea, cuestan hacerlas encajar. Sin embargo, más allá de todas las críticas, por ejemplo, del modelo basado en competencias, pues tendríamos que también mirar un poco también el sentido pedagógico que se ha logrado, digamos, ubicar y contextualizar y reflexionar, ¿sí? Como para salvar la categoría, porque pues ya nos tocó comulgar con eso, del modelo de competencias, desde las políticas institucionales. Entonces, digamos que ya viendo el lado amable, entonces mirar de qué manera yo articulo esas formas de evaluar que están dentro de los lineamientos y lo articulo con el componente pedagógico y con la programación curricular, es decir, con el programa, con los contenidos. Algunos llaman currículo, contenidos, temas, es decir, temáticos, núcleos. Cada institución tiene su propio manejo, ¿vale? Pero digamos que viene siendo lo mismo. Es la programación por niveles, y por áreas que uno hace. ¿Listo? Entonces eso tiene que haber una relación entre el modelo pedagógico y la manera como yo articulo el componente curricular, es decir, las temáticas o el programa académico que maneja la institución, distribuido por sus distintos niveles de formación. ¿Listos? ¿Hasta ahí queda más o menos claro? Sí, vamos bien. Ok, bien. Y el componente comunitario, mira, me parece muy bacano y muy potente que nuevamente aquí aparezca el componente comunitario. ¿Por qué razón? Porque este componente comunitario es esencial, tiene que ver con la vida comunitaria, tanto de la comunidad educativa, valga un poco la redundancia, pero también tiene que ver con la dinámica comunitaria
es decir, con la influencia que ejerce la institución sobre su contexto comunitario y social. Entonces, es una proyección comunitaria. Y eso también está fundamentado desde el fundamento cultural y social, es decir, desde lo cultural y lo social, ¿sí? Desde esos elementos yo hago unos tránsitos, ¿sí? Desde esa fundamentación teórica en torno a lo cultural y lo social, yo hago unos tránsitos para entender ese componente comunitario, es decir, qué estamos entendiendo, cómo la institución fundamenta y hace unas apuestas y unas estructuras para que lo comunitario sea visible. ¿Sí? El impacto también dentro de la comunidad educativa y fuera de ella, porque no solamente está, digamos que la institución no solamente opera al interior de unas cuatro paredes, sino que obviamente su acción se desplaza alrededor del contexto comunitario y social, entonces tiene una injerencia ahí muy, muy clara, muy evidente. Entonces, ese elemento es fundamental porque tiene que ver con el impacto que realiza la institución desde propio, su propia propuesta institucional dibujada, contemplada en el PI, hacia las contribuciones que realiza la escuela. No puede estar referida únicamente a enseñar unas clases y para de contar, no, sino cuál es el impacto, cuáles son las trayectorias, cuáles son los tránsitos, cuál es la manera de resignificar esas enseñanzas en la vida de la población estudiantil y la comunidad educativa para que eso tenga una injerencia positiva o al menos ideal en la comunidad donde se encuentra ubicada. Entonces, yo te voy a colocar un ejemplo. Supongamos que estamos en un contexto donde hay unos 10.000 habitantes, ¿sí? Y vamos a suponer que 10.000 habitantes en última no es mucho. Vamos a suponer que hay cuatro instituciones ahí que se dan generan las tensiones y la pelea para, digamos, para posicionarse como las mejores dentro del contexto. Y entonces cada quien tiene su propio modelo educativo institucional. Entonces uno se va a dar cuenta que el impacto que genera dentro de lo comunitario va a ser el elemento diferenciador de cada institución para que realmente, eh, digamos, si la comunidad educativa puede ser muy buena en algunas cosas, pero de pronto la comunidad no va a generar esa serie, digamos, de impactos de reconocimiento a nivel social y comunitario. Entonces, fíjense que ese tema es muy importante. Además, que es la manera como se articulan los demás actores que hacen parte del elemento comunitario, el componente comunitario, las demás instituciones, para que esa educación realmente sea integral y de calidad. ¿Sí? Y hablando de temas de calidad, pues pasamos al último componente, que es el sistema de gestión de calidad. Entonces, yo no sé si ustedes se dan cuenta acá de esas cositas que nos hace poner, por ejemplo, la universidad, ¿sí? El CGS, que son los sistemas de calidad, sistemas integrales de calidad, las normas y toda esa cantidad de, digamos, de procesos, que además de ser millonarios, esto por lo menos a la universidad le vale una cantidad de dinero, muchísimo dinero, la verdad no podría calcular, y cada institución lo está adoptando. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando ustedes van a pedir un trabajo en una institución educativa, entonces ustedes se van a dar cuenta que encima de la rectoría, donde normalmente les hacen las entrevistas, es muy simpático porque aparecen los sellos allá y dice, ay, que mira, la institución tiene sellos de calidad. Y entonces esos sellos de calidad son todos los procesos de vigilancia y control que se hacen al interior de las instituciones, pues para que respondan a todas las políticas de fondo y que sean, digamos, que tengan coherencia con toda la administración del PI, ¿de acuerdo? Entonces todos los elementos van a aparecer ahí dentro de unos sistemas de gestión de calidad, que es la manera como se evalúan los procesos. Entonces ese sistema de gestión de calidad tiene que ver con procesos de qué? Pues que cumplan unos parámetros. Entonces son unos mínimos. Entonces el estudiante tiene que aprender esto, cómo estamos en retención de estudiantes, cómo estamos con la calidad educativa, cómo estamos con el tema de, digamos, el impacto a nivel social, cómo estamos en relación con otras instituciones a nivel regional, a nivel
municipal, departamental, a nivel nacional. Entonces son esos elementos que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, si estamos haciendo bien las cosas, al final vamos a tener muy buenos, digamos, si la institución hace muy bien su trabajo, y si hay un buen equipo de trabajo como maestros y si entendieron las dinámicas de las propuestas allá en el PI y si esa construcción fue comunitaria y realmente va con unos fines de calidad, entonces al final vamos a decir que la institución va a responder en términos de calidad a las exigencias que nos hemos planteado, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, y claro, aquí lo coloco muy bien. Mira, acuerdos de los actores. Mire, todo esto tiene que estar consensuado, todo eso tiene que estar consensuado por la comunidad educativa. Es decir, vuelvo a decir, acá tiene que participar toda la comunidad educativa en esos elementos. No se puede hacer vía organizacional si estos procesos no son concertados. El problema es que muchas veces no son concertados. O un maestro nuevo llega a una institución y dice, no, profesor, esto es lo que hay. A mí me han dicho. Y a mí, yo la verdad, muchas veces me he tenido que callar. Y a pesar de que uno puede tener, o sea, con mucha humildad uno lo dice, yo puedo tener mucho mayor información, mucho mayor dominio conceptual, mayor conocimiento sobre esto, pero en últimas, desgraciadamente, dice, pues aquí la que manda es la rectora o el rector. Nos vamos a encontrar con esas cuestiones. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Estar muy bien formados, muy bien preparados, saber muy bien las dinámicas, cómo operacionalizan cada componente, cómo se estructuran y cómo reestructuran a la vez, porque pide que esa organización termine reestructurando la vida educativa, es decir, la acción pedagógica, la práctica pedagógica. Entonces, si uno sabe muy bien, entonces uno puede decir, mira, pero es que aquí estamos fallando, aquí falta eso, aquí no se hizo tal cosa. Y eso también tiene que ver con la forma como se evalúa a nivel institucional todos los procesos que se llevan. Y además que son muchísimos, muchísimos procesos. ¿Sí? Y si es una escuela, pues digamos los procesos más poquitos. Si es un colegio, los procesos más macros. Si es una universidad, mejor dicho, aquí es un tremendo, y es por lo menos lo que por ejemplo, ahorita lo hemos visto con los temas de auditorías que llevan semanas, no es un día, son semanas haciendo ese proceso y todos los maestros tienen que contribuir a mirar y a revisar qué se está haciendo, digamos, con respecto a los programas que la universidad oferta. Entonces, digamos que eso es, digamos, esto también se aplica en una escuela pequeñita, en un colegio mega y en una universidad. Obviamente hay unas, digamos que hay unas consideraciones, unas cosas de fondo, por ejemplo, en el tema de las universidades, pero digamos que aquí no nos compete, ¿vale? Pero básicamente es esos elementos que hay que tener en cuenta, por lo menos dentro de un contexto educativo como un colegio, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna duda? No, vamos bien, pues realmente, como tú dices, todos los ambientes realmente estipulados, pues realmente hay un fin, pero como tú dices, vamos a encontrar pues realmente como elementos que nos van a dificultar la situación y pues ahí de alguna u otra manera uno debe ir influenciando como esos elementos, pero sí, esa es la realidad. Sí, mira, ayer me encontré, me pareció muy interesante y se lo comparto porque muy seguramente yo sé que ustedes tienen la inquietud de seguir preparándose y nos toca, o sea, primero es un deber ontológico y luego es un deber aquí social y político impuesto. Desafortunadamente, si uno no se sigue formando, queda un poco obsoleto, tristemente es así, ¿no? Hace por lo menos 3 décadas atrás, el que tenía un pregrado, mejor dicho, la machera, y era el doctor y el ministro, no sé qué. Bueno, los ministros no tienen títulos muchas veces, no mentiras. Pero entonces sí nos toca, claro, pensarnos, digamos, en ese proceso de formación. Entonces, digamos que lo que ahorita te cuento es una experiencia que ayer me pasó con una estudiante de especialización que le estoy asesorando en su proyecto de investigación y ella está haciendo un proceso de socialización sobre la política de educación inclusiva dentro de una comunidad educativa. Entonces, ella decía, mire, existe la norma, existe la política, pero primero la comunidad educativa no la conoce y la comunidad, o sea, los padres, menos. ¿Sí? Y no se ha hecho metodológicamente hablando ningún tipo de socialización y decía que a ella le parecía muy necesario hacer una socialización de esa política pública para que desde ahí emerjan las metodologías para la articulación de la política.
Entonces me parecía, o sea, la verdad yo estaba que saltaba en una pata porque me parecía tan bonito esos ejercicios que se pueden plantear los maestros de cómo articular las políticas, pero no solamente desde un elemento normativo e institucionalizado, sino realmente desde una resignificación que se le hace al interior de la comunidad. Entonces aprovechemos lo que la comunidad tiene. Si la institución, ya decíamos que si la institución educativa tiene un principio descentralizador, y de autonomía, pues apropiese de esos principios, ¿vale? Y entonces construya y redefina las estrategias para incorporar esas políticas existentes y para darle cuerpo y sobre todo que haya cabida a la participación. Entonces me parece muy chévere que la comunidad participe, que los padres miran cómo se va a concertar, qué estrategias se van a realizar, cómo van a cooperar los padres de familia. Al fin y al cabo, la razón de ser son los estudiantes y en ese orden de ideas, pues tenemos que tener mucha claridad en la manera como vamos a articular las propuestas y qué chévere, me parece genial y muy potente que participen los padres que a veces están desarticulados de esos procesos y que también participen los estudiantes que están desarticulados de los procesos y que auténticamente participen los maestros, porque a veces las decisiones, los maestros dicen, no, hay que hacer eso. Y, bueno, el maestro no, le tocó hacerlo, pero oye, a mí me preguntaron cómo, de qué manera, no. Entonces, me parece muy chévere y hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, claro, hay unas técnicas para hacer ese tipo, digamos, de agenciamiento al interior de la adopción de políticas. Hay unos procesos, hay una serie de elementos que allí, digamos, se pueden interrelacionar y hay unas metodologías propias, por lo menos en términos de investigación o de acción, para trabajar de manera mancomunada con la comunidad. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, fíjese que eso es muy propio de la investigación-acción, no tanto la investigación participativa, pero sí al menos de la investigación-acción, elementos ahí. Y hay otra serie de apuestas muy potentes que me permiten a mí entender cómo puedo participar en ese proceso de adopción de metodologías para apropiarme de esas políticas que existen y sobre todo para reventar la vida de la institución y que eso realmente responda a las necesidades sentidas y sensibles de toda una comunidad educativa. ¿De acuerdo? De acuerdo. No sé, no sé cómo vamos de tiempo. Pues igual, eso va a quedar grabado, ¿vale? Esto aquí va a quedar grabado. Entonces, pues la idea es que lo vamos a compartir. Y la idea es que lo vamos a tener, digamos que nuestros compañeros del diplomado lo van a tener en cuenta. Entonces creo que esto permite un poco iluminar. Entonces más allá de que ustedes se hicieran, o sea, yo también quería que a ustedes les generara esa serie de ruidos, o sea, que también se sintieran como la angustia, y aquí qué pongo, aquí qué escribo, aquí qué hago, aquí sí. ¿Por qué razón? Porque muchas veces ustedes van a sentir la presión miren, por lo menos ahorita nosotros nos mandan a hacer, a hacer digamos, a aplicar el PIAR. Y los maestros, todo el mundo se queja porque no hemos sido formados desde las pedagogías y las metodologías propias de la educación inclusiva, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, pero es que me mandan a hacer un PIAR, me toca entregarlo de hoy para mañana y me toca leer una cantidad de cosas y articularlo y no tenemos, digamos, que ni la experiencia, ni la formación, ni esos elementos necesarios para hacerlo. Entonces nos toca, claro, repensarnos en la manera como se puede articular esa serie, digamos, de apuestas que están bajo los parámetros y las ópticas de la ley y la norma, pero que a veces, digamos, aterrizarlos en los contextos resulta una tarea muy difícil, ¿vale? Bueno, llegamos una hora pues digamos grabando, ¿no? Nosotros llevamos más tiempo, desde que empezamos a conversar. No sé si para hablar ya de los modelos pedagógicos propiamente dichos, digamos que ya dejar esa reflexión del PEI aquí, ¿sí? Y digamos, en un próximo encuentro podría ser entre semana, pues ya lo manejamos vía Skype de esa manera, ¿sí? Y ya no dependemos de lo que nos diga digamos, de recursos.
y lo manejemos por ese medio y dejamos la evidencia. No sé si te parece. Sí, yo creo que es mucho mejor por aquí porque realmente cualquiera se puede unir en cualquier momento, independiente si tenemos el recurso tecnológico o no. Y realmente pues sí puede quedar grabado así como quedó en el anterior, pues que yo no puedo estar. Genial, la verdad no le veo inconveniente. Sí, pues solamente tú estabas, no sé si de pronto alguien más se logró contactar, no creo, ¿verdad? Pues igual, Pues eso queda grabado. Entonces voy a hacer, señor, yo vi una chica, pues ahí, Mónica, pero no sé, eh, no he visto que interactúe. sí, solamente está Carol. A propósito, Carol, ¿estás conectada? Buenos días, sí, sí estoy conectada, solo que estoy acá con el niño y hay un poquito de ruido. Ah, ok, vale. Pues bienvenida. No sé si tuviste la oportunidad de estar presente en toda la charla, pero básicamente digamos que hoy hicimos pues como una precisión, ¿no? O sea, más como unos comentarios en torno a la fundamentación de un proyecto educativo institucional. Entonces, mirando un poco cómo se va reconfigurando y cómo tendría que hacerse ese tipo de apuestas y sobre todo, digamos, cuando ustedes tengan la oportunidad de estar en escenarios educativos, la manera como podrían también articularse para participar de digamos, de ese tipo para articular ese tipo o participar de ese tipo de apuestas que tienen que ver con la vida institucional, con la vida organizativa, pero también con redireccionar y repensar todo el quehacer pedagógico desde el acontecimiento del maestro y desde también las reivindicaciones que hace la comunidad educativa y sobre todo los estudiantes. Pues bien, eh, no sé si continúo con lo de los modelos pedagógicos o lo dejamos para un próximo encuentro entre semanas. Pues ahí, pues ya llevamos una hora y 12 minutos. Entonces puede ser que, digamos, si seguimos, se nos vuelve un poco el tema largo. Entonces, más bien, digamos, lo contextualizamos y aplicamos toda la reflexión en lo que tiene que ver los modelos pedagógicos, porque creo que eso les va a iluminar para que ustedes formulen las secuencias didácticas, ¿vale? Y escojan los modelos. Igual, luego vamos a revisar lo que ustedes entregaron, vamos a revisarlo y vamos a mirar, bueno, aquí hay coherencia, aquí faltó eso, aquí como que sí, más allá de una nota, más allá de eso es como hacer el ejercicio de repensar esas prácticas. ¿Les parece? No sé qué piensan Sí, ustedes. sí, yo creo que es mejor de pronto darle una próxima oportunidad y sobre todo como para que los demás compañeros tengan ahí, primero pues escuchar este audio y el video de esta presentación pues que digamos tengamos la oportunidad de que califiques y revises el tema de la evaluación y luego pues ya como con todas las herramientas y que de pronto los demás compañeros se vinculen para que digamos, no hagamos un tema muy extenso sin que ellos estén también, pues me imagino yo que ellos deberían de aportar y colaborar. Claro, sí, no, y que digamos que es importante también mirar, digamos, hacer unas miradas. Lo que pasa es que vuelven a decir, estos temas son muy complejos. Digamos, digamos que en el diplomado toca mirarlos casi que a vuelo de pájaro y a veces uno, digamos que es muy difícil hacer una programación en términos de pedagogía, porque es que uno tiene que mirar, o sea, teorías de aprendizaje, modelos pedagógicos, modelo instruccional, tiene que ver fundamentación en un PI, tiene que ver muchas cosas, y aquí apenas lo estamos tocando, ¿sí? Obviamente la idea es que ustedes no se vayan vacíos, sino generar ese tipo, digamos, de reflexiones y que también, digamos, ese tipo de provocación epistémica tan necesaria para que ustedes también tengan la oportunidad de, ay, mira, voy a leer sobre eso o voy a tomar tal elemento y lo voy a profundizar, porque es normalmente lo que uno hace, ¿sí? Lo que uno en la academia es generar como la inquietud y luego realmente el estudiante es el que termina convirtiéndose en el maestro de sí mismo, o por lo menos a mí me ha pasado.
¿sí? O sea, digamos que la universidad me genera una serie de inquietudes y lo que yo hago es mirar cómo las logro superar y a través de toda una reconstrucción, una cantidad de información y de búsquedas y sobre todo a partir de... Hola, profe, se cortó. No escucho nada. demás participantes, pues damos por concluido esta charla. Espero que sea un poco más clara y vuelvo a insistir, más allá de la nota, más allá de la calificación, es hacer un trabajo juicioso de repensarnos nuestro propio quehacer, repensar las prácticas pedagógicas más allá de lo institucionalizado y ver que efectivamente el quehacer docente implica una responsabilidad ética, política, epistémica muy potente, muy fuerte y sin duda la idea es resignificar nuestro propio saber y ayudar a que los demás resignifiquen desde su propia subjetividad el conocimiento que van construyendo al interior de las aulas. Entonces, pues damos por terminada esta charla. La próxima la programaré para entre semana, ¿sí? O puede ser para el sábado, ya miramos, ustedes me indican, yo les escribo en el foro, pues preguntándoles cuándo para concertar una fecha. Puede ser, digamos, el mismo sábado a esta hora o puede ser en otro momento, un viernes en la noche, o sea, ya ustedes me cuentan cuándo se puede hacer y lo hacemos por este medio, de modo que tenemos también la grabación y podemos también hacer una retroalimentación del ejercicio que ustedes acaban de presentar. Entonces, un gustazo enorme, les agradezco mucho su tiempo, su atenta escucha y espero que eso nos sirva pues a todos para seguir repensando el quehacer pedagógico. Entonces, un feliz fin de semana para todos, con puente festivo incluido y disfruten de su proceso y también disfruten de su tiempo libre que es esencial. Vale, profe, muchas gracias a usted, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, feliz fin de semana, que esté muy bien.